Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. La defensa Alekhine últimamente se ha puesto muy de moda, sobre todo en partidas a ritmo rápido y blitz. Y es una de las armas más poderosas del campeón del mundo Magnus Carlsen. Y así lo ha demostrado el día de ayer en la final de la Copa de Dicharachera, donde derrotó al gran maestro norteamericano de origen filipino Wesley So, ya que en esta segunda partida del match, Magnus decide utilizar esta interesante defensa, además aprovechando, digamos, que ese bajón psicológico que tenía So, ya que en la primera partida perdió cuando Magnus, con piezas blancas, en su primera jugada hizo F3 y en su segunda jugada Rey F2, una partida simplemente increíble, y aún así terminó ganando. Por acá te dejo la tarjeta para que vayas a ver esa increíble partida. Pues bien, en esta partida So, tal vez digamos un poco bajo de ánimo, deja escapar varias veces posibilidades de tablas y el campeón del mundo también de forma increíble deja pasar unos golpes tácticos que le hubiesen dado una victoria mucho más temprana. Pero veamos. So con piezas blancas inicia la partida con E4. Magnus responde con caballo F6, la defensa Alekhine. E5, variante del avance, caballo D5, D4, D6, caballo F3, D por E5, caballo por E5, G6, alfil C4, alfil D6. Fíjense que la posición es un poco similar a una partida que ya tenemos en el canal, en donde el jugador Ian Nepomniachtchi se enfrentaba contra el prodigio Jeffrey Sion. Recordemos que en esta posición Sion jugó alfil G7 y Nepo jugó dama F3 amenazando simplemente mate en F7. Recordemos que allí So decidió comerse el peón envenenado de B7 y terminó perdiendo estrepitosamente en solo 10 movimientos. Por acá te dejo la partida para que vayas a ver esa increíble partida por parte del ruso. En vez de eso, en esta posición, Carlsen juega alfil E6, enroque de So, caballo D7, torre E1, caballo por E5, torre por E5, alfil G7, torre E1, enroque, alfil B3, A5, A4. Y ahora Magnus decide irse por los caminos más complicados como siempre y juega C5. Una jugada que aparentemente entrega un peón, pero rápidamente las negras obtienen una actividad muy interesante. Era un poco más normal en este momento la jugada dama D7. Y si por ejemplo caballo A3 para desarrollar las piezas, torre C8, H3 y C6 con una posición bastante cómoda para ambos bandos. En vez de eso, luego de C5 de Magnus, So captura ese peón en C5, caballo B4 de Carlsen, y ahora So juega alfil por E6, digamos que tratando de dañar un poco la estructura de peones de Carlsen, pero realmente era un poco mejor seguir desarrollando con caballo D2, y si una jugada como alfil F5 tratando de poner presión sobre C2, ahora H3 con la idea de G4 para eliminar o sacar ese alfil de esa peligrosa diagonal. En vez de eso, So jugó alfil por E6 y dama por D1 de Magnus, jugada intermedia, ya que luego de torre por D1, caballo por C2 y se amenaza tanto la torre en A1 como el alfil de E6. Torre A2 de So, F por E6 de Magnus, recuperando la pieza, B3 y torre F de 8, una jugada muy bonita por parte del campeón del mundo. Fíjense que ahora es imposible la jugada torre por D8 jaque, ya que vendría torre por D8 y las negras están totalmente ganadas, ya que si torre por C2, viene torre D1 jaque mate. Por supuesto, So no captura en D8, sino que juega torre F1, continuando con la amenaza hacia el caballo de C2, caballo D4 de Magnus, caballo D2 de So, que es un error garrafal, ya que pierde con una jugada muy sencilla que de hecho el campeón del mundo no ve. Es decir, en este momento se le escapa
un remate completamente ganador y realmente muy sencillo de ver. Y es que la jugada era simplemente caballo E2 jaque. Y ahora las blancas quedan perdidas. Luego de rey H1 con la jugada alfil H6. Se amenaza a la simple caballo por C1 y ganándose el caballo en D2. Fíjense que el caballo no se puede retirar porque se caería el alfil de C1. Y a una jugada como por ejemplo torre D1, intentando defender, viene caballo por C1. O sea, no hay nada que hacer en la posición. Las blancas están totalmente perdidas. En vez de eso, luego de caballo D2, Carlsen juega torre a C8 y deja pasar esta gran oportunidad para liquidar la partida en menos de 20 jugadas. Alfil A3 de So, alfil H6 de Magnus, esta vez un poco tarde esa jugada, caballo C4, caballo por B3, el campeón del mundo logra quedarse con un peón de ventaja por el momento, aunque tiene peones doblados en la columna E. G3 de So, evitando cualquier tema en la octava fila, torre D4, torre C2 y caballo D2. Magnus confía en que la simplificación le ayudará a llegar a un final con peón de más, lo que será suficiente para imponerse. Pero en realidad era un poco mejor tal vez la jugada torre C7, jugando profilácticamente ya que en cualquier momento las blancas jugarán torre B1 para tratar de presionar sobre el peón de B7. Caballo D2 de Magnus, caballo por D2, alfil por D2, torre B1, lo que les comentaba, ahora se amenaza torre por B7, torre C7, torre B3, rey F7, tratando de traer el rey hacia el centro ya para un posible final, torre CB2, alfil C1 y torre B1 por parte de So. Realmente en este momento era un poco mejor torre F3 jaque primero y luego de rey E8, torre B5. La idea es que las torres queden un poco más activas en el final. Y aún es muy difícil para las negras obtener la victoria aquí. En vez de eso, So juega torre B1, lo que le permite o le hubiese permitido a Magnus obtener una mayor ventaja que nuevamente el noruego no aprovecha. Alfil por A3, torre por A3. Y aquí a Magnus se le escapa nuevamente una jugada que le hubiese dado mucha ventaja y era torre C4, simplemente amenazando el peón de C5, que es imposible de defender y el final estaría prácticamente perdido con dos peones de menos. En vez de eso, Magnus juega E5 y le da la posibilidad a So de defender este peón con torre B5 al mismo tiempo que le atacan el peón de A5. Un error bastante increíble de parte de Magnus. Ya lleva dos errores en esta partida bastante graves, diría yo, porque eran muy sencillos de ver. Torre C4 de Magnus, nuevamente esta jugada pero tarde. Torre por A5, torre 7 por C5, torre por C5, torre por C5 y A5. Fíjense que hemos llegado a una posición que realmente debería ser tabla, es decir, las negras tienen un peón de ventaja por el flanco de rey, pero este peón está doblado y va a ser muy difícil de imponer. Además, los peones del flanco de dama simplemente se van a cambiar en cualquier momento. H5 de Magnus, H4 de So, rey F6, A6, B por A6 y torre por A6, lo que les comentaba. La estrategia de So hasta el momento es perfecta, simplemente elimina esos peones y se queda con el peón de menos por el flanco de rey, pero recordemos que este peón está doblado y debería ser un final bastante simple de defender. E6 de Magnus, torre A4, rey F5, torre A2, E4, rey G2 y E5. Por supuesto, Magnus no iba a firmar las tablas tan rápido e iba a empezar a darle bastantes vueltas para tratar de marear en este final, y lo lograría, por cierto. Torre A3, torre C2, torre B3, torre D2, rey F1, torre D3 y torre B1 de So. Digamos que tal vez era un poco mejor torre B2 defendiendo la séptima fila, ya que por allí Magnus logró entrar y marear un poco en la posición. Pero bueno, igual la jugada torre B1 también debería ser suficiente para lograr las tablas.
E3 de Magnus, rey E2, torre A3, F3 y torre A2, lo que le decía. Ahora Magnus logra entrar aparentemente por la séptima fila, aunque la posición sigue siendo de igualdad. Rey por E3, torre G2, torre B8, torre por G3, torre F8 jaque, rey E6, rey E4, torre H3, torre 8 jaque, rey F6, torre F8 jaque, rey G7, torre A8 y torre por H4 jaque. Al parecer Magnus ha hecho muy buenos movimientos y ha logrado crear ese peón pasado por la columna H. Pero veremos que hay una continuación en donde las blancas podrían haber logrado sencillamente las tablas. Rey por E5, torre B4 dándole paso a ese peón libre, F4, H4 y es aquí donde digamos que viene el primer error casi decisivo de So, porque luego Magnus le daría la oportunidad nuevamente de igualar, pero So no lo lograría. Y es que en este momento So juega torre C8, lo que le da inmediatamente ventaja decisiva a las negras. Era necesario en esta posición jugar F5, una jugada que por cierto no es muy fácil de ver, porque parece que las negras se van a quedar simplemente con dos peones de ventaja, luego de la jugada torre B5 jaque, rey F4, torre por F5, pero después de rey G4 vemos que la torre tiene que ponerse detrás del peón para defenderlo. Torre H5 y ahora es la hora de actuar de la torre blanca. Torre A7 jaque, rey F6, torre A6 jaque, rey F7, torre A7 jaque, rey E6 y torre A6 jaque. Fíjense que el rey no debe ir a la casilla E5, porque si rey E5 vendría simplemente torre A5 jaque. Y después de que el rey se quite, por ejemplo F6, viene torre por H5, G por H5 y rey por H4. Y por supuesto esta partida es completamente tablas. Por eso luego de torre A6, las negras podrían intentar rey D7 con la idea de llevar el rey hasta donde está la torre. Por ejemplo, torre A7 jaque, rey C6, torre A6 jaque, rey B5. Ahora sí, el rey ha llegado a atacar la torre. Pero luego de torre A3, la posición debería ser tablas. Ojo, es una jugada muy mala, torre por G6, que perdería inmediatamente por el recurso de las negras H3. Una grandiosa jugada. Ahora el peón es inalcanzable. Si rey por H5, H2 y el negro corona dama y por supuesto terminaría ganando la partida. Pero simplemente luego de torre A3, ahora por ejemplo rey B4 para atacar la torre y torre H3, esa partida ya es tablas porque me voy a comer ese peón de H. Así que So no aprovecha este recurso que era F5 y juega torre C8, a lo que Magnus responde con la jugada H3 que ya debe ser decisiva. Torre C2 de So intentando detener el peón, torre B5 jaque. En este momento era más decisiva rey H6, ya que si por ejemplo torre H2, ahora viene la jugada torre B3, se defiende el peón de H y se le abre paso al rey para llegar hasta G3 y ese peón va a coronar fácilmente. Magnus juega torre B5, que igual debe ser suficiente para ganar, rey E4, torre H5, un error grave de Magnus Carlsen. Lleva básicamente 3 errores graves en esta partida. Fíjense que después de torre H5, ahora las blancas tienen la oportunidad nuevamente de igualar y lograr las tablas. Era necesario la jugada, en vez de torre H5, torre B3, defendiendo este peón, nuevamente con la misma idea de pasar el rey hasta la casilla G3 y avanzar el peón tranquilamente. Pero luego de torre H5 de Magnus, ahora torre H2 de So, la partida parece que entró en igualdad. Rey F6, rey F3, rey F5 y ahora viene el error
decisivo de la partida. Y digo decisivo porque ya después de esto sí Magnus no perdonó. So juega rey G3 que inmediatamente pierde. En este momento era único el recurso torre A2, que también con el apuro de tiempo es difícil de ver porque parece que el peón se va y ya coronan las negras. Pero fíjense que si H2, simplemente viene la jugada torre A5 jaque. Si rey F6, torre por H5, G por H5 y rey G2, la partida simplemente termina en tablas. Un poco difícil de ver con el apuro de tiempo. Pero luego de rey G3, Magnus no perdona y juega torre H8, rey F3, torre A8. Fíjense que ya no existe el recurso de torre A2 porque el peón avanza y cuando me den jaque no me capturan la torre en H5. Torre A8, rey G3, torre A3 jaque, rey H4, rey por F4, torre F2 jaque y torre F3, a lo que Wesley So decide abandonar porque ahora sí está completamente perdido. Por ejemplo, si torre por F3, vendría rey por F3 y a rey por H3, entonces G5, y este es un final teóricamente ganado, ¿no? Por ejemplo, rey H2, viene G4, rey G1 y rey G3. El negro gana la oposición y luego de rey H1, rey F2 y el peón avanza tranquilo hacia la coronación. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? La segunda del match donde Carlsen se ponía 2-0 aprovechando ese bajonazo de la primera partida en donde le ganó de esa forma o esa manera tan humillante a So. Bien, si les gustó el video les pido que me dejen un like, que compartan con todos sus amigos, sobre todo que se suscriban al canal. Recuerden que es completamente gratis y a mí me ayudarían bastante. También activen las notificaciones para que siempre estén al tanto del contenido que estamos subiendo al canal. Por acá les estoy dejando otros 2 videos para que vayan a disfrutar de estas obras maestras del ajedrez. Un saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.